Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta noche porque a Él le ha placido que todavía estemos aquí en esta tierra, hermano. Acuérdese que nuestra esperanza tiene dos vertientes. Nuestra esperanza de reunión tiene dos vertientes. Una, sea que nosotros vayamos al Señor, y la otra, sea que el Señor venga a nosotros. Cualquiera de las dos es buena, aunque algunos preferirían esperar la venida del Señor. Pues yo estoy en el lado, hermano, de que cualquiera de las dos para mí es buena. Si el Señor me manda a buscar antes, pues indiscutiblemente, hermano, me voy a reunir con el Señor de esa forma. Y desde luego sabré más del cielo que lo que cualquier humano pueda saber, porque ya estaré reinando con Él. Así que, mis hermanos, damos gracias al Señor por todo, porque Él nos mantiene en salud, nos mantiene en vida, mantiene nuestra familia, nos mantiene en todos los aspectos de la palabra. Hoy, como siempre los viernes, estaremos hablando una vez más sobre los profetas de Israel. Y he introducido aquí, hermano, unos aspectos o unos textos bíblicos que algunos exégetas bíblicos o teólogos piensan que esos textos le dan base para argumentar o decir que en Israel se practicó tanto la adivinación como la brujería. Y aunque los textos, algunos de ellos son, hermano, un poco difícil interpretación, no quiere decir que no se pueda llegar a una conclusión feliz. Hemos venido trayendo, por ejemplo, la semana pasada, comenzamos a analizar Génesis capítulo 44, el verso 5 y el verso 15 del libro de Génesis, donde habla de la copa y donde habla de la adivinación. El propósito, hermano, de introducir estos textos, como ya he dicho, en esta serie de enseñanza que tienen que ver con los profetas de Israel, es porque algunos teólogos o exégetas bíblicos ven en estos textos cierta práctica que hicieron o que deja entender que se practicaron ciertas personas, pero que la Biblia, hermano, es categórica y nos enseña que esta práctica, aunque consideremos en el caso de José que esta práctica él la puso en obra, eso no se extendió ni a la familia de Jacob ni posteriormente al pueblo de Israel. De ende, yo quiero que vayan conmigo al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, hermano, hay una censura, hay una prohibición de parte de Dios a este tipo de práctica. Si bien es cierto, acuérdese que se puede argumentar que estas restricciones que Dios pone, que aparecen en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, escúchenme que estas restricciones son posteriores a la vida de José. Nosotros entendemos que la vida de José se desarrolla desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Quiere decir, hermano, que posteriormente, estas leyes que yo voy a decir posteriormente, son después de la vida de José. Sin embargo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 9, 10 y 11,
las enseñanzas que Dios trae a través de Moisés son categóricas. Y dice a la siguiente forma, hermano, cuando entre, ya Dios está dando mandamiento y está dando, hermano, ordenanza antes de que el pueblo de Israel entrara o tomara posesión absoluta de la tierra de Canaán. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Acuérdese, hermano, que primeramente el pueblo de Israel va a entrar a un territorio que no le pertenece, pero es un territorio que está ocupado por 7 naciones sumamente poderosas. Y ya Dios le está diciendo, tú no vas a hacer como hacen esas naciones. Quiere decir, hermano, que Dios está trayendo una distinción, ya está planteando una distinción entre su pueblo y los demás pueblos. Tú no vas a hacer como hacen aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos, a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Estas eran las prácticas, hermano, que habían en Canaán antes de que el pueblo de Israel conquistase aquella tierra. Y Dios ya le está diciendo, hermano, Dios le está diciendo de por sí lo que Él quiere que ellos no hagan. Primero, porque nosotros sabemos por la historia bíblica y por la historia secular que los moradores de Canaán, hermano, ofrecían sus hijos como sacrificio de paz o como sacrificio para conseguir un bien mayor con respecto a la lluvia y la cosecha. Y sacrificaban sus hijos o hijas al dios Moloc. Y allí, hermano, dice que había una gran estatua donde se ofrecían los niños en un cardero hirviente, hermano, y allí se echaban los niños y sacrificaban de esta forma a los niños. Ya Dios le está diciendo que no sea hallado en ti quien haga pasar a hijo o hija por el fuego. Le digo por qué esto, hermano. Usted siempre, escúcheme, siempre va a insistir en que la persona o el niño haga el bien. Y debemos ser persistentes en esto, en instar a los demás a hacer el bien. El mal, oiga bien, el mal ya viene en el paquete. Usted no tiene que enseñarle el mal a la gente, ni tiene que enseñarle el mal a los niños, porque ya el mal viene en el paquete. Y eso te lo puede ver en los niños que cuando agarran cualquier cosa punzante, lo primero que quieren hacer es pinchar al que esté cerca, y si es un niño, intentan también pincharlo. O sea, que el mal ya viene en el paquete. Pero aquí Dios insiste en que no sea hallado quien practique esto en el pueblo de Israel, ni quien haga pasar a su hijo por fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. Y en el verso 11, hermano, dice encantador, pero eso no es encantador del que encanta, o el que hace cuando una mujer ve a un hombre atractivo que le encanta. No es de esto lo que Dios está hablando, hermano. Este encantador es que usa ciertas pociones, podríamos decir mágica, ungüento, hermano, y hace ciertas prácticas de hechicería y encantos. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El de consultar a los muertos, hermano, el de los hechiceros, los adivinos, los magos,
y los agoreros no es algo de este siglo. Es algo que se viene practicando desde mucho tiempo atrás. De tal forma, hermano, que Satanás ha inyectado su veneno en la humanidad, en aquellos que no tienen el conocimiento de Dios y se han rendido ante, hermano, el sueño, por así decirlo, que Satanás le ha vendido. De tal forma, hermano, que hemos introducido esto aquí entre los profetas de Israel, porque hay exégeta bíblico, vuelvo a decir, hermano, hay teólogos que piensan que esta práctica se llevó a cabo en Israel precisamente por la cercanía de ellos, tanto con Mesopotamia, con Egipto como con Canaán, y ellos recibieron cierta influencia de ahí, de tal forma que el profetismo en Israel se vio manchado o afectado por este tipo de práctica. Esa es la posición de algunos de ellos, hermano. Sin embargo, es todo lo contrario lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios desde el principio, desde antes, hermano, de ellos poseer la tierra, ya Dios estaba censurando este tipo de práctica en Israel. De tal forma, hermano, que nosotros debemos ser objetivos y analizar todos los hechos y pasar todos los hechos y todos los factores, tanto cuantitativo como cualitativo de la palabra de Dios, para poder sopesar lo que Dios ha querido decir en todo el sentido de la palabra. Ya nosotros vimos, hermanos, y hoy vamos a tocar esos 5 puntos sobre lo que tiene que ver con la posición de José, para luego entonces entrar al libro de Primera de Samuel, capítulo 28, desde el verso 8 al verso 19, más o menos. No es que vamos a explicar todos esos versos, pero en todos esos versos está contenido, hermano, la enseñanza que vamos a intentar dar hoy, si el Señor así nos los permite. Bien, en el punto 1, con respecto a la defensa que se presentó sobre el caso de José, yo quiero que se entienda, hermano, y yo hablé de la suposición. Vamos a suponer por un momento determinado, hermano, vamos a suponer que José practicara la adivinación. Quiero que me entienda, hermano. Estoy suponiendo de que el verso 5 del capítulo 44 y el verso 15 del capítulo 44 del libro de Génesis, la interpretación de estos exégetas sea la correcta, tal suposición como estoy diciendo, solamente nos va a dar a nosotros como resultado que un joven que fue desarraigado de su familia, fue quitado del seno de su familia a los 17 años, incursionó, oiga bien, en una nación que los recibió no con los brazos abiertos, porque José cuando llegó a Egipto no fue recibido con los brazos abiertos ni con aplausos, sino que fue vendido como un esclavo de alguien que no tiene autoridad sobre sí. Y que José, hermano, haya adoptado la costumbre o la práctica religiosa de Egipto, solamente nos da a entender que la influencia cultural y la forma de vida absorbieron la fe de José. Pero de ahí a nosotros decir que la familia de José, en este caso, los hijos de Jacob o los hijos de Israel, que ellos posteriormente hicieron y entraron en la dinámica de esta práctica, no hay asidero bíblico para nosotros suponer tal cosa. Ahora bien, segundo, que la biografía de José en su conjunto nos ofrece
base muy firme para concluir que a pesar de cualquier influencia egipcia, José no llegó a aceptar el método de adivinación de los egipcios. Cuando usted lee desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis, donde se encuentra la vida de José, usted se da cuenta que usted va a ver a José siempre dependiente de Dios. ¿Que vamos a ver la flaqueza de José? Claro, hermano, que vamos a ver la flaqueza de José. Y una de las flaquezas de José fue aquel evento, hermano, cuando José interpreta, oiga bien, porque Dios en todo momento, Dios, hermano, estuvo en la vida de José. Dios se percató en todo momento de darle señal a José de que él no lo había abandonado, de que él estaba con él y estaría con él hasta cumplir su propósito. De tal forma, hermano, que cuando José está en la cárcel, que se aparece el copero y se aparece el panadero y le cuentan precisamente a José el sueño, hermano, y José interpreta su sueño. Pero posterior a todo esto, hermano, la gracia de Dios que estuvo cuando José se estuvo en casa de Potifar, esa misma gracia, hermano, acompañó a José cuando estuvo en la cárcel. Y Dios puso gracia en José. Y los carceleros, hermano, trataron a José de otra forma distinta. Ahora, cuando se presenta la ocasión de que José tiene que interpretar estos sueños, hermano, José da la interpretación de estos sueños a estos dos hombres. Y cuando le digo que él flaqueó en su fe, fue cuando le dijo al copero: acuérdate, cuando te devuelvan a tu lugar de origen de servidumbre, háblale al rey de mí. Acuérdate de mí, en otras palabras. Y ahí, hermano, nosotros vemos la flaqueza de José, utilizando los recursos humanos. Sin embargo, hermano, pasaron varios años hasta, y le voy a decir esto, hermano, aquí está la soberanía de Dios. Si el copero se acuerda de José en el momento que sale, muy difícilmente José llegue a ser el segundo del reino. Muy difícilmente llegue a ser el segundo del reino. Porque inmediatamente a José le dieran la libertad, ¿sabe lo que iba a hacer José? Lo que podía hacer cualquiera de usted. Tratar de regresar al seno de su familia, ya que él era el hijo amado de su padre o uno de los hijos amados de su padre. E intentaría volver al seno de su familia. Sin embargo, hermano, años después, cuando Faraón tiene estos sueños y el copero, hermano, se olvidó de José, se olvidó totalmente de José. Así que le exhorto desde aquí que cuando usted vea que la gente se olvide de usted, no se preocupe tanto por eso, porque la gente se olvide de usted o no lo tenga presente. Preocúpese porque el Dios de los cielos lo tenga usted presente, que es el que tiene, hermano, el peso en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, no hubo, hermano, en Egipto, ni de los brujos, ni de los hechiceros, ni de los encantadores, ni de los adivinos, que pudiera interpretar el sueño de Faraón. Entonces, cuando entra en escena, hermano, el plan de Dios. Dios permite que José continúe en la cárcel con el propósito de quebrantarlo. Y cuando ya Dios rompió a José por pedazos y lo volvió a armar, hermano, así como el alfarero rompe, hermano, el barro, destruye la vasija y vuelve y forma otra vez la vasija, porque solamente así, cuando Dios nos rompe, estamos en la mejor condición de servir.
Mientras Dios no lo haga añicos, no lo haga pedazo, usted no está apto para servir. Y cuando Dios hizo pedazo a José, hermano, y volvió otra vez y lo armó, entonces ya José estaba apto para poder representar y llevar a cabo el propósito de Dios. De tal forma, hermano, que el copero se olvidó, pero a los años, cuando nadie pudo interpretar el sueño de Faraón, entonces el copero se acordó. Y se acordó de aquel que le había interpretado el sueño a él. Ahí está la experiencia marcada, hermano. Te olvidaste de favorecerme, pero en el momento determinado que la autoridad necesitaba que tú le pudiese ayudar, en ese momento se activó en ti, hermano, lo que Dios había permitido que por mano de otro se hiciera, que tú te acordaras. Entonces el hombre se acordó de aquel preso que él había dejado allí, hermano, en la cárcel, que le había interpretado el sueño a él. De tal forma entonces que Dios cumple su propósito por medio de José y lo lleva precisamente al lugar donde Dios quiere ponerlo. Y cuando nosotros vemos la vida, hermano, y la biografía de José, por ninguna parte, vemos a José practicar ni la hechicería ni la adivinación. Tercero, cuando José se refiere a esta copa, yo quiero que usted vaya, hermano, al capítulo 44 del libro de Génesis, para que usted vea que aunque en el verso 5 se habla de la copa de adivinación y en el verso 15 José dice que un hombre como él puede adivinar, antes de todo esto José no se refiere a esa copa como la copa de adivinación. Vaya conmigo al capítulo 44, verso 2 de Génesis. Cuando José se refiere a esta copa con la frase directamente descriptiva, la llama la copa de plata. Así dice el verso 2. No la copa de adivinar. Esto nos sugiere que es lo que realmente José pensaba de esta copa. Porque primero él no le dice la copa en la que yo adivino, sino la copa de plata. Y que detrás de todo esto, hermano, se envuelve una trama que nosotros lo vamos a ver en el punto 5. En el punto 4, hermano, el verbo que usan los dos versos cruciales de esta porción, que es en el verso 5 y el verso 15, no es quesac, que ordinariamente se usa, hermano, en el sentido de adivinar. Si José hubiese utilizado en esos dos versos esa palabra, entonces, hermano, estaríamos conscientes de que la copa que José a la que se está refiriendo era una copa de adivinar. Y el término que se utiliza, hermano, es nachas, que significa susurrar, musitar, mirar atentamente. Eso es lo que significa esa palabra, hermano, que utilizó tanto el sirviente de José como José. No utilizó la palabra quesac, para nada. Ahora en el punto 5, hermano, de este argumento que yo estoy presentando a favor de José y en contra de estos teólogos que dicen que en estos dos versos se deja entrever que tanto José como el pueblo de Israel practicaron la brujería y la adivinación. En el punto 5 dice, algunos quieren acusar a José de hechicería y adivinación. Aunque no es del todo probable que José practicara
alguna clase de adivinación. Sin embargo, probablemente de acuerdo a la superstición de aquellos tiempos, quizás se le atribuya a esta copa influencia sobrenatural. Y como todos los eventos relacionados tenían el propósito, oiga bien, todo lo que se desarrolló allí, hermano, tenía el propósito de engañar a sus hermanos por breve tiempo. Podría haber fingido la adivinación por copa, así como también fingió creer que ellos le habían robado la copa. Entonces lo que estamos contemplando aquí, hermano, así a simple vista, según los hechos, es el fingimiento de una postura que José no tenía. Así como fingió que ellos le habían robado, ahora José está fingiendo, también teniendo el pleno conocimiento de que él fue que mandó al criado o al sirviente a meter la copa en el saco de Benjamín. Así como fingió esto, también está fingiendo, hermano, el que él pudiera estar en la condición de leer el futuro. Si hubiese estado en la condición de adivinar, hermano, no hubiese tenido la necesidad de meter la copa o de mandar a meter la copa en el saco de Benjamín, sino que él ya hubiese sabido de antemano todo lo que podía haber surgido, hermano, de ese encuentro que él tuvo con sus hermanos. Ahora bien, no es esta copa, cuando usted va al verso 15, como ya he dicho, el mayordomo, por lo tanto, usó la palabra nachab en su significado correcto. No es esta la copa que bebe mi Señor y por la cual inspecciona con exactitud. De ahí que José diga, el verso 5 habla el sirviente, y en el verso 15, hermano, está hablando José, dice, de ahí que José diga, ¿no sabéis que un hombre como yo, teniendo esta copa, podría con exactitud mirar adentro de ella? Quiere decir que teniendo la copa en la mano, José tenía la facilidad de ver el futuro y saber que ellos se iban a robar, entre comillas, la copa. Ahora la pregunta aquí, ¿se robaron ellos la copa? No se robaron ellos la copa, hermano. La copa fue introducida junto con el dinero en la bolsa o en el saco de Benjamín. Así que, hermano, descartamos categóricamente, según estos hechos, según la biografía de José, hermano, descartamos categóricamente y según el plan de Dios que José haya tenido algún tipo de práctica de adivinación o de brujería y que posteriormente el pueblo de Israel haya heredado esto de uno de sus patriarcas. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo y aquí, hermano, vamos a entrar a uno de los pasajes más controversiales y que más discusiones ha tenido a lo largo del cristianismo. Si tiene una adivina o un hechicero potestad de invocar a los muertos. Aquí, hermano, los pensamientos están divididos en una parte que sí cree que fue Samuel y otra parte que no cree que haya sido Samuel, sino que algún demonio se haya transfigurado o haya tomado la persona de Samuel y haya hablado a Saúl. A usted le tocará, hermano, tomar la decisión para qué lado usted va a creer. Si para el lado de que fue Samuel o para el lado que no fue Samuel. Cualquiera de los dos lados que usted tome, siempre habrá la pregunta controversial de que
si los adivinos o los brujos tienen la potestad o han tenido la potestad de invocar a los demonios, o si realmente de invocar a los muertos, o si fue realmente Samuel. Cualquiera de los dos, hermano, usted tendrá que tomar la decisión en base a los argumentos que yo le voy a presentar ahora aquí al hablar de este pasaje bíblico. Primero, veamos los hechos. En el verso 6 del capítulo 28 de Primera de Samuel, lo primero que vemos es a un hombre lleno de ansiedad, un hombre turbado y un hombre desesperado. Antes de esto, hermano, yo quiero que usted entienda que todo lo que está en la Escritura, absolutamente todo, está, hermano, no para que nosotros tengamos un conocimiento histórico. Hay cosas que sí, que está para que tengamos un conocimiento histórico de cómo pasaron los hechos. Pero aquí en esta enseñanza, el punto básico de esta enseñanza, hermano, es que es triste y es lamentable ser parte del pueblo del Señor y luego ser desechado por el Señor, como es el caso que le ocurre a Saúl. Entonces vemos a un hombre lleno de ansiedad, turbado y desesperado por la situación que se le ha presentado. Número uno, está en guerra con los filisteos. Oiga bien, entra en conflicto con los filisteos, y cuando los filisteos acampan y establecen su campamento, que Saúl puede ver, hermano, la gran cantidad de guerreros que tienen aquellas personas, entonces Saúl se turba, entra en pánico, desfallece en su fuerza, la ansiedad se apodera de él, y como resultado de Dios no haberle respondido, entonces acude a otros medios. Y así hay gente aquí en la actualidad que se cansan de preguntarle a Dios andando desobedientemente. Hermano, Dios no habla con el desobediente. Escúcheme, Dios le da látigo al desobediente. Dios no habla ni negocia con el Dios le da látigo al desobediente, por un lado o por otro, para entrar en ser en razón. Lo disciplina. Y yo no le hablo de una disciplina correctora en el sentido de que siempre te está llevando para que tú, sino que te da, hermano, el latigazo para que tú lo sientas. En el verso 6 vemos que Saúl empleó 3 métodos que se utilizaban en ese entonces para poder conectar con Dios. Empleó los 3 métodos por lo cual generalmente era dado informes sobrenaturales. Número 1, los sueños. Dios, hermano, en este entonces trataba con los hombres por medio de sueños. Y eso nosotros lo vamos viendo desde que entramos al libro de Génesis y seguimos caminando por ahí hasta llegar a Samuel. Acuérdese que Samuel tiene esa famosa visión, y para usted tener una visión, una de dos, o está en estado consciente o está en estado inconsciente. Puede estar durmiendo como estaba Samuel, visión nocturna. Entonces Dios ha tratado todo el tiempo en el primer testamento por medio de los sueños. Y el libro de Job dice que de una u otra forma habla Dios por visión nocturna. Entonces, hermano, Dios ha utilizado este medio porque las escrituras no estaban tan expandidas como nosotros la tenemos hoy. El canon no estaba completo como está hoy. Entonces Dios se veía en ese entonces, hermano, en la necesidad de tratar con los hombres. Yo le podría preguntar, ¿qué escritura podía tener Jacob cuando tuvo aquel sueño en Betel que veía
por las escaleras, ángeles subir y ángeles bajar. ¿Qué escritura podía tener Jacob, hermano? Jacob tenía un conocimiento oral de lo que Abraham le había transmitido a Isaac y de lo que Isaac le había transmitido a ellos con respecto a la grandeza y el pacto de Dios. Jacob no tenía escritura. Las escrituras nosotros las tenemos, hermano, a partir de Moisés, cuando Dios inspira a Moisés a escribir o a tomar el dictado de la boca de Dios. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos escritura, tenemos los primeros 5 libros que narran, hermano, la historia de la humanidad, las leyes de Dios, los sacrificios, el llamado de un pueblo, la ley dada a ese pueblo, las normas dadas a ese pueblo, y a partir de ahí, hermano, nosotros tenemos escritura en esos aspectos. Primero los 5 libros, luego los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, hermano, hasta llegar al Segundo Testamento, que es ya donde viene la encarnación de Dios. Entonces Dios, hermano, todavía en el tiempo antes del tiempo de Jesús, porque vemos a Dios tratar con José, el marido de María, por medio de sueño, y avisarle por medio de sueño, como también le avisó a aquellos sabios que le dicen magos, aquellos sabios que vinieron de Oriente a adorar a Jesús, fueron avisados por medio de revelación. Escúcheme, por medio de revelación. Todavía escribiéndose el Nuevo Testamento, hermano, o el Segundo Testamento, Dios se ve en la necesidad de utilizar ese recurso de hablar, hermano, por medio de visión. Pero ya cuando los testamentos están completos y están compactados uno con otro, tenemos por un lado el primer testamento que escribe sobre el plan de Dios y el Segundo Testamento que revela el plan de Dios. Por eso la existencia de ambos en unidad es absoluto. No puede existir, hermano, el primer testamento sin la interpretación o la explicación que da el Segundo Testamento. De ahí la importancia, hermano, de que tenemos una colección de libros, Biblia completa. El tratado de Dios está completa. Por lo cual, si usted quiere saber la buena voluntad de Dios, tiene que ir a las Escrituras. Si necesita saber el plan profético de Dios para los tiempos finales, necesita ir a la Escritura. Si necesita saber, hermano, cómo es la vida cristiana, necesita ir a las Escrituras. Todo lo que usted necesite saber con respecto al plan pasado, presente y futuro de Dios, tiene que ir a las Escrituras, porque Dios no le va a hablar a usted por sueño. Hay algunas cosas que sí, que Dios puede tratarla, hermano. Hay algunas cosas que Dios puede tratarla. Pero no es que usted va a estar viviendo de sueños. Y que hoy soñé y mañana soñé. Hay gente que son más soñadores que José, hermano. Viven todo el tiempo soñando. Y sueñan tanto porque viven todo el tiempo durmiendo, hermano. Entonces, aquí hay un problema. Y cuando usted ve, hermano, este tipo de personas que le hablan, y las iglesias que viven hablando tanto de sueños y de revelaciones, son iglesias que no son bíblicas, que pueden tomar las páginas de la Biblia, hermano, para tapar cualquier agujero que tengan en el zinc o en el techo, menos para leer la palabra de Dios. Es decir, que la Biblia la podemos utilizar, hermano, hasta para corar una mesa, o corar, meterlo abajo, hermano, si la mesa está coja, o metérsela al mueble si está abajo la televisión. Podemos coger la Biblia, hermano, para este tipo de actividad, pero no ha sido diseñada para este tipo de actividad, hermano. Ha sido diseñada, como lo dijo Jesús en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted sabe por qué Jesús dijo eso, hermano? Dan testimonio porque desde el libro de Génesis, desde el capítulo 1, que comienza la narrativa, se está narrando del verbo de Dios, se está narrando de la creación que Dios viene haciendo. Y todo eso va dando testimonio, hermano, del plan de Dios hasta llegar a la encarnación de Jesús. Ella dan testimonio de mí. Ahora Jesús no está hablando como hombre, Jesús está hablando como Dios. Porque ella dan testimonio de todo lo que yo he hecho, de todo lo que yo soy y de todo lo que voy a hacer. Ella dan testimonio. La Biblia, hermano, el Señor nos manda categóricamente a estudiar, a escudriñar, a escarbar las Escrituras. Así que déjese de fábula y de estar durmiendo tanto para estar soñando tanto disparate que no tiene nada que ver con las Escrituras, hermano. Mire, hermano, desde que esta mujer boricua, María Cristina Ferreira, en su famoso testimonio, que eso no es el evangelio, hermano. Eso no es el evangelio son las Escrituras de Dios, lo que Él ha dejado. Desde que ella salió, hermano, creo que fue en 1985 o antes del 85, con su famosa revelación de que Dios la había llevado al infierno y la había llevado al cielo. De ahí para acá, hermano, se han escrito yo no sé cuántos libros y cuántas películas y cuántas historias, hermano, que tienen más, si lo junta todo, hermano, tienen más páginas que la propia Biblia. De las cosas que Dios le ha mostrado y que le ha enseñado y lo que ellos han visto en el infierno, hermano. Hay gente cristianos que han visto a este cantante muy famoso de tiempo atrás, don Pedro Vargas. Lo han visto en el infierno, hermano, y han visto a cantidad de figuras en el infierno. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Cualquier tipo de especulación, crea y aférrese a lo que la Biblia le diga. No esté creyendo en palabreros, no esté creyendo en todos cuenteros, que lo que viven es echando cuentos, porque como a la gente lo que le gusta es la fábula, que cuando le hablan la palabra de Dios, te desnudan la palabra de Dios, hermano, una de dos: si tú eres de Dios te va a encantar la palabra de Dios, si no eres de Dios te van a gustar los entretenimientos y la palabrería que estos palabreros soñadores y malos soñadores, hermano, han llevado a las congregaciones. Las congregaciones están, hermano, para que se hable la palabra de Dios. De ahí que la iglesia cristiana, hermano, judía cristiana, y eso me encanta, hermano, porque usted va un sábado a una sinagoga y allí lo que se ve es hablar de palabra. Allí lo que se va a examinar es la palabra de Dios. Y usted va a muchas iglesias evangélicas y se habla de todo, y de lo que menos se habla es de la palabra de Dios. Tenemos, hermano, iglesias que lastimosamente se van tanto en gloria y en canto, que dedican 2 horas a cantar y a testificar, y cuando llega el mensaje, hermano, a veces se quieren tragar al predicador con un abotezo que parecen hipopótamo abriendo la boca así, deseoso de que el predicador termine. Y cuando el pastor, muchas veces los pastores le dicen: hermano, se hace tarde, tiene 15 minutos para que usted predique. Y yo le estoy diciendo porque eso me lo han hecho a mí. Oiga, eso me lo han hecho a mí. Y yo le he dicho: no, hermano, yo voy a predicar. Si usted quiere, vengo a predicar otro día. Yo no tengo ese muy poco tiempo para yo hablar de la palabra de Dios. Así que ya con todo lo que ustedes han hecho, está todo bien. No se preocupe por eso. Si me quiere dar la oportunidad, en otro momento usted me da la oportunidad. Pero cuando me dé la oportunidad, deme el tiempo para yo predicar la palabra de Dios. No se vaya tanto en gloria y en gloria y en canto y en canto y en canto y en canto, hermano, y testimonio. Y luego, cuando llega la hora del mensaje, no hay tiempo para más. Porque al día siguiente hay que trabajar y está todo el mundo cansado. Entonces se le mete el cansancio, hermano. Cuando terminan de cantar y de testificar, se le mete el cansancio. Y después dice: es que la carne es débil. Bueno, hermano,
Asegúrese que usted esté haciendo lo correcto. Ahora aquí vemos, hermano, un hombre lleno de ansiedad que va y le dice al Señor que él quiere que le hable por medio de sueño. Lea el verso 6 conmigo, que él quiere que le hable por medio de sueño. Pero Dios no le habló por medio de los sueños. La persona oraba en aquel entonces. Digo que en este entonces usted no debe de orar por un sueño, hermano. Usted debe orar por entender la palabra de Dios y para que Dios le dé sabiduría sobre su palabra. En aquel entonces, la persona oraba para recibir instrucciones y rogaba a Dios que le respondiera por medio de un sueño significativo. Déjeme hacer una salvedad aquí, hermano. He escuchado testimonio por organizaciones cristianas. Oiga, organizaciones cristianas que están metidas en Medio Oriente, de personas musulmanes que se han convertido al cristianismo, oiga bien, porque han tenido un sueño significativo o han tenido una revelación de parte del Señor y se han convertido del islamismo al cristianismo. Dios sigue utilizando ese método, oiga bien, Dios sigue utilizando ese método para atraer a personas donde hay poca proliferación de la palabra de Dios. Donde usted portar una Biblia significa tener una sentencia de muerte. Donde usted reunirse está dictaminando sobre usted una sentencia de muerte. Y pese a todo eso, hay cristianos, hermano, en esos países musulmanes y en China, que se están reuniendo secretamente para adorar al Señor. Porque Dios tiene su pueblo, hermano. Somos pocos, pero lo tiene. Que no han doblado ni se han dejado doblegar por el sistema. Y han glorificado a Dios aún en la adversidad de tener que perder su propia vida. Y Dios se ha visto, hermano, en la necesidad de utilizar estos recursos con estas personas. Pero para usted, que ahora mismo vive en la era de la tecnología, donde usted puede consultar la palabra de Dios, puede oír 50,000 predicadores que no tenía ese acceso antes. Si usted me dice que usted quiere que Dios le hable por medio de un sueño, usted lo que es un descarado. Porque Dios no le va a hablar por medio de un sueño. No pierda su tiempo. De lo que usted gana o de lo que usted pueda reunir, hermano, no sea tan tacaño y cómprese una Biblia. Y no le esté orando a Dios si usted tiene los recursos para que le regalen una Biblia. Cómprela. Así como usted va y se come, hermano, una hamburguesa así, que lo que está comiendo muerto, en vez de comerse la hamburguesa, vaya y cómprese una Biblia que le va a resultar para vida eterna. ¿Entiende? Ahora bien, Saúl, hermano, pidió a Dios tener un sueño significativo. Sin embargo, no tuvo respuesta de Dios. Luego, en el mismo verso 6 dice que acudió al sacerdote para consultar al Urín y al Tumín. Era una clase de respuesta oracular dada al sumo sacerdote cuando vestía el éfod. Es decir, el éfod era el traje que tenía el sumo sacerdote con las piedras sobre el cual estaba el Umín y el Tumín. No, yo no lo tengo muy claro, hermano, cómo funcionaba esto. Pero hay quienes han dicho que estas dos piedras estaban escritas y usted hacía, yo lo voy a explicar de esta forma, hermano, como si la volviera y la tiraba,
Entonces, si caían del mismo lado, significaba que Dios estaba de acuerdo, Dios estaba dándote la respuesta. Y si caían adversas, era que no. Cualquiera fuera la respuesta, hermano, o cómo se llevara a cabo, el sumo sacerdote tenía la instrucción y sabía cómo él podía buscar la dirección de Dios y la voluntad de Dios por medio de estas dos piedras. Ahora bien, hermano, luego, y mire, le voy a decir algo, un hombre desesperado está buscando los medios para que Dios le hablara. Y hay mucha gente hoy, hermano, y hay muchos cristianos que ni siquiera eso hacen. Ni por desesperación ni por angustia, hermano, buscan a Dios. Este hombre utilizó los recursos necesarios. Primero el sueño, luego el tumín y urumí y el urín. Quiere decir que fue al sacerdote diciéndole, oye, tírale a ver si atinamos algo, tú me puedes decir algo. Y luego, hermano, que no tuvo respuesta, entonces el paso número 3 fue el del profeta. Los profetas, quienes a petición de los interesados, ustedes se acuerdan en el caso de Saúl, hermano, precisamente en el caso de Saúl, que se le perdieron las asnas al papá de Saúl y anduvieron buscando y buscando las asnas. Entonces llegaron a una provincia, a una ciudad, hermano, a una aldea, y preguntaron que si estaba el adivino, eso lo explicamos ya en la primera lección, que si estaba el adivino allí, en este caso el profeta, el Nabí. Entonces ellos hablaron, vamos donde ellos, que es posible que él no diga. Y específicamente, hermano, cuando ellos fueron a casa de Samuel, Samuel le dijo dónde y cómo iban a encontrar las asnas. Quiere decir, hermano, que aquí se repite la misma historia. Los profetas, quienes a petición de los interesados consultaban a Dios sobre el asunto en cuestión y luego transmitían las respuestas. Los profetas en aquel tiempo eran aquellos que estaban en la escuela para el efecto que Samuel lo había establecido en Nabí y en Gabad. Aquí hay algo interesante, hermano. Para aquellos ministros y obreros que dicen que los institutos bíblicos no son necesarios y que dicen que el hombre de Dios no debe estar preparado. Pues mire, aquí vemos a Samuel, hermano, que instituye una escuela y que después que Samuel deja de estar, oiga bien, deja de estar, entonces Elías y Eliseo se hacen cargo de esta escuela de los profetas. ¿Qué era lo que le enseñaban a los profetas allí, hermano? ¿Qué le enseñaban a los profetas allí? ¿Qué enseñaba Samuel en esta escuela de los profetas? Y si se podía inscribir, hoy, hermano, usted va a Costa Rica y a ciertos países latinoamericanos y usted puede hacer un curso de profeta y le dan un certificado. Así como le dan un certificado de apóstol. Claro, creo que son 2.500 que usted tiene que dar para que le den el certificado de apóstol. El del profeta creo que es un poquito menos, pero usted hace su curso de profeta y le dan su certificado también. Estos hermanos que estaban llamados a la escuela de profeta, hermano, eran personas que tenían la aprobación de Dios. Eso no existe en el tiempo de hoy. Ni existen, hermanos, los profetas, ni existen los apóstoles, y eso ya lo hemos explicado. Así que de tal forma, hermano, los profetas eran los que estaban encargados a petición de el necesitado de consultar a Dios sobre este asunto. Dios respondía al profeta y el profeta, hermano, le decía al interesado, le daba la respuesta. Esta era la función del profeta, diferente al sacerdote, y eso ya lo explicamos en clases pasadas.
en estudios pasados. Ahora en el verso 7, Endor, aquí este pueblito, hermano, a mí me llama la atención porque la gente que practica la micromancia, una ubicación como esta. Por eso Samuel se encarga, hermano, de mencionar detalladamente y de hacer de detalle todos sus escritos. Aquí dice Endor, y yo quiero que usted escuche esto que le voy a decir. Era una ciudad situada en el valle de Jerer, a 20 kilómetros del monte de Gilboa, donde había una cantidad de cuevas que podrían servir de escondrijo o de escondites a cualquier tipo de persona. También el lugar, en el momento, ese lugar, hermano, era el momento en que acampaban también en ese lugar en Gilboa el pueblo de Israel o la armada de Israel juntamente con Saúl. ¿Por qué este pueblo es importante, hermano? No es por la batalla que se va a dar allí, porque pudieron, hermano, buscar en cualquier otro lugar la divina, pero este lugar reúne las condiciones para este tipo de personas que se dedicaban a la adivinación. Los procedimientos para la adivinación. Y mire cómo encaja aquí, hermano, el lugar que Samuel menciona como Endor. Los procedimientos para llamar a los espíritus. Los ejemplos de los griegos, y eso usted lo puede buscar en el escrito en la Odisea de Homero, este escritor griego. Los mesopotámicos y sobre todo la literatura etea proporcionan los detalles. Y con esto voy a concluir, hermano. Voy a concluir con estos 5 detalles que son sumamente necesarios. Por eso el escritor se encarga de mencionar precisamente esa ciudad. 1. Se hacía de noche. La práctica de la hechicería se hacía de noche. Y cuando usted va al verso 8 de capítulo 28 del libro de Samuel, dice que Saúl fue de noche. 2. Después de que el sitio se adivinaba, se cavaba un foso con una herramienta especial. Quiere decir que estos adivinos, hermanos, se metían a una cueva de esta, donde ellos pensaban que los espíritus les miran, y se cavaba un agujero con una herramienta sumamente especial. 3. Se ofrecía una comida, pan, aceite y miel. O se ponía la sangre de un animal sacrificado en el foso para atraer los espíritus. ¿Le suena común esa práctica al día de hoy? Yo no creo que usted, bueno, a lo mejor en su vida pasada han ido a algún centro de hechicería o el cristiano está divorciado totalmente de esto, pero hermano, en la práctica de hoy también se hacen estos rituales. 4. Se cantaba un ritual de invocación que incluía el nombre del espíritu, como hacen en los tiempos de hoy también en algunos centros espiritistas. Y 5. Después de que concluyera el ritual, se cubría el foso para impedir que el espíritu o los espíritus se escaparan. O sea que se volvían a tapar. Quédense ahí, que ahí ustedes también. Esto, hermano, claro que este procedimiento usted no lo va a encontrar en la Biblia.
Aunque nosotros somos solo escritura, hermano, no quiere decir que nosotros no leamos otra literatura que nos ayude a comprender mucho mejor el pasaje bíblico para poder traer una mejor explicación. Así que, mis hermanos, hoy lo vamos a dejar hasta aquí. El próximo viernes vamos a seguir analizando este capítulo 28 de Primera de Samuel, hermano, para saber o llegar a la conclusión o ponerlo a usted en el lugar de que usted tenga que elegir cualquiera de los dos bandos, si creer que fue realmente Samuel quien apareció, o si creer que los adivinos y hechiceros tienen el poder de invocar a los muertos. Todo eso nosotros lo vamos a explicar a medida, hermano, que vayamos caminando en este maravilloso estudio. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos en esta noche. Gracias por los hermanos que nos están escuchando. Permite, Señor, que el conocimiento de la verdad pueda llegar hasta ellos, puedan asimilarlo, puedan interiorizarlo por medio de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Cristo. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.